Sean todos bienvenidos a Casa de Paz en Casa, este tiempo especial que el Señor nos regala para que compartamos juntos la palabra del Señor. Hagamos una oración por esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy, que le hemos puesto como título, Contrólate. Digamos: Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos regalas una vez más de compartir juntos a través de este programa tu palabra. Oro, Señor, para que tú nos hables y que sea una palabra de edificación, una palabra de consolación, de inspiración para nuestras vidas. Y clamamos para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, contrólate. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde la Biblia dice: estamos hablando del origen del hombre, de la creación. Y les dio Dios esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Ojo con esa palabra, dominio. Que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y estas fueron las primeras instrucciones de Dios al hombre: que se reproduzcan, que se multipliquen y que dominen la tierra y las criaturas que el Señor había hecho. Y desde entonces, pues, el hombre se ha ocupado en estos asuntos y específicamente en dominar. Y hemos logrado, con nuestra capacidad dada por Dios, dominar los aires. Como vemos ahí en la pantalla del televisor, hemos inventado máquinas pesadas que pueden traspasar fronteras, dominar el aire. Hemos dominado el espacio exterior. El hombre ha llegado inclusive a pisar la luna. Qué tremenda capacidad, ¿verdad? Hemos logrado dominar las aguas del mar, y a través de máquinas como barcos podemos traspasar fronteras también, ir de un lugar a otro por encima del agua. También hemos logrado dominar animales, fieras, salvajes. Imagínense, como vemos ahí en esta pantalla, un hombre poder dominar un elefante, un animal de tremendo peso y tremendo tamaño. Hemos logrado dominar animales salvajes como los leones, los tigres. Hemos podido dominar al hombre, unos a otros hemos podido dominarnos, pero definitivamente lo que más nos ha costado, lo que más le ha costado al hombre es poderse dominar a sí mismo. Tanto que la Biblia dice que ni siquiera hemos logrado dominar una parte tan pequeña como lo es nuestra lengua. Eso está en Santiago capítulo 3, versículo 7, dice: podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes, de animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de veneno mortal. ¿Qué le parece a usted lo que dice la Biblia? Es fascinante, ¿verdad? Cómo nosotros hemos podido dominar todo lo que hemos hablado: el aire, los mares, el espacio, animales salvajes. Hemos dominado a otros hombres, pero no hemos podido dominar nuestra lengua, no hemos podido dominar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras emociones. Y por eso quiero leerles una diapositiva, una reflexión que me llamó la atención. Quiero que le pongan atención. Un viejo ermitaño, una de esas personas que por amor a Dios se retiran a la soledad del desierto, del bosque, de las montañas, para dedicarse a la oración, se quejaba a menudo de que tenía demasiado trabajo. Un día, una de las personas que le visitó le preguntó: pero ¿cómo es posible que tenga tanto trabajo si está solo en medio de la nada? ¿Qué hay para hacer en esa soledad? El ermitaño contestó: tengo que adiestrar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y domar un león. El visitante miró alrededor esperando ver algunos animales, pero
no vio a ninguno. ¿Y dónde están todos estos animales?, preguntó aquel hombre. Entonces el ermitaño le dio una explicación que enseguida comprendió. Estos animales están en nosotros. Los 2 halcones son mis ojos, que lanzan sobre toda presa, sea buena o mala. Las 2 águilas que con sus garras hieren y destrozan son mis manos, y tengo que entrenarlas para que se dediquen a servir a los demás y para que ayuden sin herir. Los conejos son mis pies, siempre quieren ir a donde les plazca y esquivar las cosas difíciles, y tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya sufrimientos o problemas. Aunque es más difícil para mí vigilar a la serpiente, que es mi lengua, porque aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 barrotes, apenas se abre la puerta, siempre está lista para morder y envenenar a todos. Si no la vigilo, puede hacer mucho daño. El burro es muy obstinado, nunca quiere cumplir con su deber. Es mi cuerpo, que siempre está cansado y al que le cuesta muchísimo asumir y llevar las cargas de cada día. Necesito también domar al león que llevo dentro y que es mi corazón. Él quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero, es muy vanidoso y orgulloso. Aunque al que más miedo le tengo es al tigre, es mi carácter. A poco que me descuide ya está atacando a alguien. ¿Te das ahora cuenta del gran trabajo que tengo? ¡Wow! A mí esta reflexión me llama mucho la atención, porque ese es un trabajo que se había tomado muy a pecho este hombre. Pero ¿qué es el trabajo de todos nosotros? La necesidad de poder controlarnos, de poder dominar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro temperamento. Es una cuestión complicada. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Ojo con eso. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás, que dominar el espacio, que dominar fieras, que dominar los mares, que dominar las aguas, pero que no hemos podido dominarnos a nosotros mismos. Aquí dice dominar, en otras versiones dice, vale más dominarse a sí mismo que dominar ciudades. Así que tenemos tremendo desafío nosotros como seres humanos. Ahora, no estamos solos en nuestra tarea de controlarnos, de aprender a dominarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es una promesa preciosa, es una realidad que Dios nos dejó. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No estamos solos en esa tarea. Tenemos al Espíritu Santo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la capacidad dada por Dios de lograr hacer esto, tener control, tener dominio sobre nosotros mismos. Y yo quiero que meditemos acerca de algunas áreas en las cuales tú y yo necesitamos dominar, necesitamos controlarnos. Primero, en el área de nuestros deseos, La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y fíjate que la Biblia nos está hablando que nosotros tenemos una batalla, y es la batalla de nuestros deseos,
de nuestra carne contra el espíritu. Y dice la Biblia que estos dos se oponen entre sí. Hay una lucha interna que nosotros tenemos para que no hagamos lo que deseamos o lo que Dios quiere de nosotros. Es una batalla con nuestros deseos. Quisiera que pensemos en muchos casos de la Biblia en que las personas fueron afectadas por no controlar sus deseos. Por ejemplo, vemos el caso de Amnón, el hijo de David. Se enamoró de su hermana, la cual era una virgen princesa de Dios. Y este hombre empezó a enloquecerse, empezó inclusive, narra la Biblia, que a desgastarse, a adelgazarse en su deseo de poseerla, de tomarla de manera sexual, hasta que eso llevó a violarla. Y eso tuvo unas consecuencias terribles que acabaron ¿con qué? Con su propia muerte. ¿A dónde lo llevó el obedecer a su carne, obedecer a sus deseos, a terminar con su propia vida? Pensemos en esto, en los tres hombres más fuertes o más grandes, o de los tres hombres más poderosos que han existido. La Biblia dice que David era el hombre con un corazón conforme al de Dios, que Sansón era el hombre más fuerte y que Salomón era el hombre más sabio. Y todos estos tres hombres fallaron al no poder controlar sus deseos, específicamente sus deseos sexuales. David en algún momento, dice la Biblia, se asomó por la ventana de su palacio, vio una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando, que estaba desnuda, que era hermosa, pero que tenía esposo. No pudo controlar sus deseos, terminó acostándose con ella, quedó embarazada. Para tratar de encubrir esto, terminó matando al esposo de esta mujer, y esto le ocasionó a él toda una vida de desgracias. Se le murieron sus hijos, tuvo guerras en su familia, sus hijos tomaron a sus esposas, muchas lágrimas tuvo que tener David a causa de no poder controlar su deseo sexual. Sansón también dice que veía una prostituta, veía una mujer filistea, se enamoraba y se dejaba llevar por sus deseos. ¿Qué le costó esto? Su propia vida. Le costó que le sacaran los ojos, que le cortaran su cabello donde estaba la fuerza del pacto con su Dios, y terminó en manos de los filisteos siendo un juguete, y perdió su vida por no poder controlar sus deseos. Salomón también se dejó llevar por sus deseos. Dice que tuvo 1000 concubinas, se dejó llevar por mujeres ajenas que lo llevaron ¿a dónde? A adorar dioses ajenos, a edificar templos e ídolos a dioses extraños. Y dice que ya cuando se desvió su corazón tras las mujeres, su corazón no fue perfecto delante de Dios. Y podríamos hablar de muchos casos más, pero aquí nos está mostrando la Biblia que cuando nosotros no logramos controlar nuestros deseos, estos nos van a controlar a nosotros y nos van a traer muchas consecuencias lamentables. La Biblia nos muestra que debemos abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice: obedece a tu sed, haz lo que quiera, déjate llevar por tus deseos. Entonces, mis amados, tenemos una gran tarea, y dice la Biblia: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, para dominar, para controlar nuestros deseos. ¿Estás batallando con tus deseos? Todos estamos en esta carne, tenemos una lucha, pero no estamos solos. Y dice la Biblia que si por el Espíritu hacemos morir esos deseos de la carne, entonces viviremos. Y tenemos el ejemplo más grande, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en esta misma carne, que tuvo pasiones, que tuvo tentaciones, pero que nunca pecó,
pudo controlar sus deseos. Y creo que Dios también nos puede dar la capacidad, porque si tú no logras hacerlo, esos deseos te van a llevar quizás a destruir tu hogar, tus hijos, tu familia, tu ministerio. ¿Cuántas personas hemos visto nosotros, pastores, siervos de Dios, reyes, presidentes, que han perdido grandes cosas por dejarse llevar por sus deseos? Así que primero, controlar nuestros deseos. Segundo, tenemos también el desafío de controlar nuestro temperamento. Es algo que no es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quizás a este punto de nuestra historia todavía estamos batallando fuerte con nuestro temperamento? No hemos podido controlar nuestra ira, no hemos podido controlar nuestro enojo, nuestros deseos de venganza, cosas que tienen que ver con nuestro temperamento y que efectivamente, al igual que con los deseos, si no los controlamos, si no controlamos estas situaciones del temperamento, van a traer mucho daño en nuestra vida. Pensemos en lo que dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ojo, controlen la ira. Mire cómo dice Proverbios 16:32 en esta versión, palabra de Dios para todos. Es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Pensemos en casos bíblicos de personas que tuvieron problemas por no controlar su temperamento. Tenemos el caso, por ejemplo, de Absalón, el hijo de David. Está asociado con lo que ya hablamos con respecto a Amnón. Amnón violó a su hermana y Absalón se quedó con ese disgusto en su corazón. Empezó a volverse eso enojo, ira, y pasó a ser un deseo terrible de venganza. De tal manera que por 2 años estuvo batallando con esos deseos de venganza en su corazón, en su mente. ¿Y a dónde lo llevó esto? A matar a su hermano. ¿A dónde lo llevó esto? A tener que huir de su casa. ¿A dónde lo llevó esto? A convertirse en el enemigo de su padre y a morir por no controlar su temperamento. Pensemos en otro caso, Moisés. Moisés fue un hombre que también tenía problemas de ira. En su ira mató a un egipcio. En su ira quebró las tablas de la ley, las rompió en el piso. En su ira molió ese becerro y se lo hizo tragar literalmente al pueblo de Israel. Era un hombre que muchas veces se dejaba llevar por su ira, por su enojo. Y eso obviamente también le ocasionó dificultades. En su ira golpeó la piedra. Cuando Dios le había dicho que solamente le hablara, dijo rebeldes, y golpeó en su ira la piedra, y por esa causa no pudo pasar a la tierra prometida. Caín, en su enojo, en su ira, mató a su hermano Abel, lo llevó al camino y lo destruyó. Entonces fíjese usted que podríamos hablar de muchos casos más, de personas que no han controlado su ira, su enojo, sus deseos de venganza, y esto los ha llevado a destruirse y a tener muchos dolores en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizás tú seas una persona que batalla con su enojo, con su ira, con su deseo de venganza, con su temperamento. Hoy tú necesitas decirle: Señor, yo me apropio de esa palabra que tú nos das hoy, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y por medio del Espíritu Santo yo podré dominar, número 1, mis malos deseos, pero también voy a poder dominar
mi temperamento. Es una necesidad. Porque yo estoy seguro que si tú tienes problemas con tu temperamento y no has podido controlarlo, has lastimado a tu esposa, has lastimado a tus hijos, has lastimado a gente en tu empresa. Y si eres líder, quizás estás lastimando la iglesia, el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Entonces, no es un tema menor el que estamos hablando. Así que, amados, fuimos creados por Dios para dominar. Nos hemos ocupado en dominar muchas cosas, pero no hemos podido dominarnos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros nos controlemos y por eso nos ha dado el Espíritu Santo y estamos llamados a dominar. Hemos hablado de nuestros deseos y también nuestro temperamento. Ahora, número 3, estamos llamados también a dominar, como ya lo dijimos, lo mencionamos al principio, nuestra lengua, nuestras palabras. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Cuántos pueden levantar la mano y reconocerlo? Yo creo que sí. Todos nosotros nos hemos equivocado, nos equivocamos a menudo. Pero dice, ¿quién entonces es una persona madura? Yo creo que todos queremos avanzar hacia allí, hacia la madurez, hacia el carácter de Cristo. Dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Y nos habla la Biblia sobre esa tarea que tenemos de dominar nuestra lengua, dominar nuestras palabras. Hemos ocupado nosotros muchas predicaciones hablando específicamente de ese tema, de dominar nuestra lengua. Hace poco predicamos uno llamado ponte el tapabocas, ¿verdad? Aprender a tapar nuestra boca, como oraba David, pon guarda a mi lengua, porque si no logramos controlar nuestras palabras, vamos a hacer mucho daño. La Biblia dice que podía llevarnos esto inclusive al infierno. Entonces, mis amados, quiero que pensemos en algunas personas, algunos casos bíblicos. Yo pienso, se me viene a mi mente Aarón y su hermana María, los hermanos de Moisés. En algún momento empezaron a murmurar contra Moisés, a hablar porque se había casado con una mujer cusita, y esto ocasionó que Dios los castigara a ellos y les diera una lepra, tanto que no midieron sus palabras en murmurar contra Moisés, se llenaron de lepra y Moisés tuvo que orar por ellos para que Dios tuviera misericordia y les quitara esa lepra. Pero esa no fue la misma suerte que tuvo Coré, quien también tuvo problemas con su boca, con sus palabras. También se levantó y juntó más de 200 hombres y empezó con su boca a alimentar a la gente de veneno y a envenenarla en contra de Moisés, diciendo, pero es que acaso Moisés, ¿quién se cree? Cree que solo Dios le habla a él. Dios también nos habla a nosotros. Y empezó a desafiar la autoridad de Moisés, a murmurar en contra del líder que Dios había puesto. Y con su boca, ¿qué logró? La maldición. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo terminó este asunto? Terminó muy mal. Terminó en que él con toda su familia y todos estos 200 hombres se los tragó. Dios permitió que la tierra se abriera y se los tragó la tierra y descendieron vivos al Seol. Dice la palabra literalmente. Así que vemos que, ojo, las palabras nos pueden llevar al desastre. El no controlar lo que decimos. Otro de los casos que nosotros vemos en la Biblia con respecto a este tema es Nabucodonosor. La Biblia nos dice que en medio de un tiempo de envanecimiento, de orgullo, se asomó en su palacio y vio a Babilonia y dijo: esta no es la gran Babilonia que yo he edificado con mi gran fuerza, con mi poder, mi capacidad. Y en el mismo momento que estaba diciendo estas palabras, vino un juicio del cielo que lo convirtió en una bestia. Le creció pelo, le crecieron garras, quedó como por un lapso de 7 años loco por el orgullo de sus palabras. Así que, mis amados, tenemos que tener tanto cuidado con nuestras palabras, y nos advierte eso sobre la necesidad de aprender a controlarnos,
de chismes. Es tan fácil nosotros soltar nuestra lengua en chismes, murmurar, hablar mal de la gente, decir cosas que no debemos decir, hablar palabras movidos por el orgullo, por la ira, por el enojo. Así que tenemos grandes consecuencias también que nos muestra la Biblia al no aprender a controlar nuestras palabras. Así que tenemos ese gran desafío, controlar nuestros deseos, controlar nuestro temperamento y también controlar nuestras palabras. Hay otra área, por último, que yo quiero que toquemos, y es controlar nuestras reacciones, nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos nosotros a lo que nos pasa? Nosotros somos personas creadas para reaccionar. No sé si te acuerdas cuando uno lo llevan al médico y el médico le toca, es un movimiento reflejo, le golpean a uno la rodilla o le golpean una parte del cuerpo para mirar cómo responde, cómo reacciona. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Tenemos control? ¿Hemos logrado por medio del Espíritu Santo controlar nuestras reacciones? Quiero hacerte una lectura que me pareció a mí interesante con respecto a algo que alguien ha llamado el principio 10-90. Se los voy a leer y pongamos mucha atención. ¿Cuál es este principio? Dice, el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa. El 90% de la vida está relacionado por la forma en cómo reaccionas. 10% lo que te pasa, 90% de cómo reaccionas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede. No podemos evitar que el carro se descomponga, que el avión llegue tarde, lo cual tirará por la borda todo nuestro plan. Un conductor puede obstaculizarnos en el tráfico. No tenemos control de este 10%. El otro 90% es diferente. Tú determinas el otro 90%. ¿Cómo? Con tu reacción. Tú no puedes controlar el semáforo en rojo, pero puedes controlar tu reacción. Mira qué interesante. No dejes que la gente se aproveche de ti. Tú puedes controlar cómo reacciones. Usemos un ejemplo. Mira este ejemplo. Estás desayunando con tu familia. Tu hija tira una taza de café y ensucia tu camisa de trabajo. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción. Tú maldices, imagínate esta primera reacción negativa. Regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima. Ella rompe a llorar. Después de regañarla, te volteas a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa. Esto es un panorama muy común en una casa, en una familia. Y sigue una batalla verbal. Se armó un problema. Tú vociferando, subes arriba a cambiarte la camisa. Cuando bajas de regreso, encuentras a tu hija demasiado ocupada, llorando, terminándose el desayuno y estar lista para la escuela. Ella pierde el autobús. Y aquí vemos esta imagen. Como tú ves, un hombre lleno de ira, de enojo, con una reacción equivocada, una niña llorando, una mujer lastimada, una esposa herida. Y la escena continúa. Tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo. Tú te apresuras al carro y llevas a tu hija a la escuela. Debido a que tú ya estás atrasado, manejas 40 millas por hora, cuando la velocidad máxima debe ser de 30 millas por hora. Después de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico por $60, llegas a la escuela. Tu hija corre a la escuela sin decirte adiós. Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta de que se te olvidó el maletín. Tu día empezó terrible y parece que se pondrá
cada vez peor. Ansías llegar a tu casa, pero cuando llegas a casa encuentras un pequeño distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija. ¿Por qué? Debido a cómo reaccionaste en la mañana. ¿Por qué tuviste un mal día? Y presenta las opciones. A, el café lo causó. B, tu hija lo causó. 3, C, el policía lo causó. D, tú lo causaste. La respuesta es la D. Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café, pero la forma en cómo reaccionaste a esos 5 segundos fue lo que causó tu mal día. Te presento lo que debió haber sucedido. Fíjate en esto. ¿Cómo hubiera sido una reacción diferente? El café se riega, tu hija está a punto de llorar, pero tú gentilmente le dices: está bien, cariño, solo necesitas tener más cuidado la próxima vez. Después de agarrar una camisa nueva y tu maletín, regresas abajo y miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús. Ella voltea y te dice adiós con la mano. ¿Notas la diferencia? Y aquí están las imágenes. Un tipo se regó la camisa, pero está diciendo como que bueno, hay veces pasan estas cosas. La niña está alegre porque su papá no la regañó, no la trató mal, y el panorama de la casa es un panorama de paz. Todos estos dos escenarios diferentes, ambos empezaron igual, pero ojo, ambos terminaron diferente. ¿Por qué? Porque tú realmente no tienes control sobre el 10% de lo que sucede, pero el otro 90% se determinó por tu reacción. Reacciona apropiadamente. Una reacción equivocada podría resultar en la pérdida de un amigo, ser despedido, problemas en la casa, estrés, enfermedades, muchas cosas, por una mala reacción. Pensemos en esto. Nosotros realmente podemos controlar nuestra reacción. En estos días se lo planteaba así a uno de nuestros estudiantes en Edifica. Si tú invitas a tu jefe a casa o invitas a tu pastor a la casa y él riega el café, el jugo en la mesa, ¿cómo reaccionas? Por lo regular uno reacciona gentilmente: tranquilo jefe, tranquilo pastor, no se preocupe, espere, le traigo para que se cambie, espere, yo limpio, con una sonrisa, no se preocupe, no hay problema. Pero si el que regó el café o el jugo no fue tu jefe o tu pastor, sino que fue tu hijo, la cuestión es cómo reaccionas. Ahí es donde está la ira, el enojo, el golpe, el maltrato. Entonces, ¿qué fue lo que cambió la persona? Pero uno se da cuenta que a pesar de que es el mismo incidente, un café, un jugo que se riega, uno puede controlar su reacción. Definitivamente se trata de la respuesta. Y obviamente, si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, porque recuerden el versículo clave de hoy: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Vamos a poder controlar esas reacciones. Pensemos en esto, un versículo que leímos con respecto a esto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23. Dice: cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Pero dice que cuando insultaban, Él no respondía. Eso nos habla de reacción. Cuando hablaban mal de Jesús, Él no reaccionaba de manera incorrecta, sino que todo lo entregaba en las manos de Dios. ¿Cómo estás reaccionando a lo que te pasa? Si llegas al aeropuerto y te das cuenta que se retrasó el vuelo, ¿cómo reaccionas? ¿Empiezas a vociferar, a gritarle a una mujer en
en una casilla, ¿verdad? En un lugar que no tiene la culpa, una secretaria, una recepcionista, que no tiene la culpa de que el avión esté retrasado, o tú aprovechas el tiempo leyendo un libro, orando, conociendo a otra persona. ¿Cómo estamos reaccionando cuando alguien se nos cruza de manera equivocada en el camino, en el tráfico, cuando alguien nos obstaculiza en la carretera, cuando alguien tiene un mal movimiento en el tráfico? ¿Cómo estamos reaccionando a lo que nos pasa, al semáforo, a todo lo cotidiano, a que se riega el café? ¿Estamos controlando como hijos de Dios nuestras reacciones o estamos dañando nuestra paz y nuestro ambiente, nuestras relaciones por causa de lo que nos acontece? Entonces, fíjese usted que tenemos mucho en qué trabajar, así como ese hombre ermitaño que trabajaba en sus ojos, en su lengua, en sus manos, en sus pies, en su corazón, en su carácter. Tú y yo necesitamos trabajar en estas 4 áreas que estamos hablando hoy. Recuerden, nuestros deseos, nuestro temperamento, nuestras palabras y nuestras reacciones. Es posible. De la mano de Dios tú vas a demostrar que eres una nueva criatura y que Dios ha empezado una obra en ti, la cual está perfeccionando. Pensemos en esto. En Números 12, versículo 3, la Biblia nos habla de Moisés. Y dice la Biblia: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y nos habla de que Moisés terminó siendo el hombre más manso de toda la tierra. ¿Cómo empezó Moisés? Empezó como un hombre iracundo, lleno de enojo, que en su ira hizo cosas equivocadas, hasta llegar a matar a un hombre con sus propias manos, pero que terminó siendo manso. ¿Por qué? Porque en el camino fue transformado por Dios. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida, que se demuestre que nosotros hemos sido transformados por Dios, que ya no nos controlan nuestros deseos, que ya no nos controla nuestro temperamento, nuestro carácter, que ya no nos controlan nuestras emociones, nuestras reacciones, sino que nosotros tenemos el control. Y eso ocurre cuando tú te dejas llenar del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que debemos vencer las obras de la carne y llenarnos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio. Y en la medida que tú y yo estamos siendo llenos de Dios, nuestras reacciones, palabras, deseos y temperamento va a ser transformado conforme a la voluntad y a la imagen de Cristo. Como decía el apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes sufro de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que alcancemos la plenitud, la estatura de Cristo y podamos tener dominio en estas áreas, dominio propio, que no seamos de los que dominan ciudades, dominan una empresa, dominan un escenario, pero no hemos podido con nuestra vida, porque así hay mucha gente. Hay gente talentosa para jugar un deporte, para tomar un micrófono, para bailar, para hacer un ejercicio, pero cuando tú vas a mirar sus reacciones, su carácter, su temperamento, eso está muy mal en su vida. Quiero terminar con este versículo, 1 de Pedro 4, versículo 7. Dice la Biblia: cuiden bien los dones de Dios. El final de todo está cerca. Así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. Esa es la versión palabra de Dios para todos. Pero dice: el final está cerca. Sepan controlarse. Nosotros estamos creyendo que la venida del Señor está cerca. Estamos contemplando acontecimientos que son señales de la venida de Jesús. Y lo que nos dice la palabra es: considerando que el final está cerca, sepan controlarse. No sea que cuando llegue el Señor estemos desubicados. Estemos desubicados porque nos dejamos llevar por los malos deseos y nos apartaron de Dios, o porque con nuestra boca hemos lastimado,
o nuestras reacciones hemos herido nuestra familia, o nuestro temperamento, nuestra ira nos ha jugado una mala pasada y estamos con muchas cosas en desorden en nuestra vida. Dice: el fin de todo se acerca, así que sepan controlarse. Y recuerde, repitamos de nuevo este versículo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado Dios un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tú no estás solo luchando con ese carácter, con ese temperamento, con esas palabras. Tú tienes al Espíritu Santo. Y en la medida que tú seas sensible y te dejes dirigir por el Espíritu, tu vida y la mía van a ser cambiadas, y todo mundo se dará cuenta de que el que empezó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de su venida. Así que contrólate, dile a la persona que está a tu lado: contrólate, controla esos deseos, controla ese temperamento, controla esas palabras, controla tus reacciones en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Vamos a orar, oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado de leer tu palabra, de recordar lo que dice, Señor, allí. Y tú nos estás hablando hoy sobre el dominio propio. Qué importante, Señor, que nosotros podamos tenerlo en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Tú conoces, Señor, en qué áreas estamos batallando. Si tú y yo estamos batallando en este momento con nuestros deseos, oremos al Señor y digámosle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a dominarnos cuando vengan esos deseos sexuales, esos deseos de venganza, esos deseos equivocados, Señor, que nos llevan al pecado. Por favor, danos dominio propio. Ayúdanos a decirle no a esa situación, a esa tentación, a esas circunstancias que vienen y que levantan en nosotros deseos que nos llevan al pecado. Tu palabra dice que la tentación no viene de parte de Dios, sino de nuestros deseos y del enemigo que quiere destruirnos. Y hoy oramos para que nos ayudes a controlar todo deseo en el nombre de Jesús. Oramos, amado Dios, para que tomes total control de nuestro temperamento. Te entregamos nuestro temperamento, nuestro carácter, y oramos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a dominar toda ira, todo enojo, toda amargura, todo deseo de venganza. Entregamos todos esos sentimientos y oramos, Señor, que nos ayudes a controlar cuando vengan situaciones o recuerdos o muchas cosas que quieran despertar estas debilidades en nuestro temperamento. Oramos poniendo delante de ti nuestra boca para que nos ayudes a controlar nuestras palabras. Todo chisme, toda murmuración, toda crítica, toda palabra deshonesta, toda palabra de doble sentido, toda palabra equivocada, todo eso lo estamos entregando hoy en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos control, dominio propio, y oramos para que en nuestras reacciones nos ayudes a aplicar, Señor, tu palabra, a responder como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sin maldición, sin amenazas, a responder con amor, a responder, Señor, con gentileza, con amabilidad. Oramos en el nombre de Jesús que toda nuestra vida sea transformada y que de ahora en adelante podamos experimentar el cambio. Así como tú transformaste a Moisés, creemos que tú nos transformarás a nosotros y seremos personas con un control y dominio propio, llenos del poder de Dios, porque hoy recibimos tu palabra. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no tenemos temor, miedo, sino que tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu casa. Te animo a que la compartas y, a lo más importante, que la pongamos por obra, que seamos personas controladas por el poder del Espíritu Santo. Les recordamos, les enviamos muchos saludos y nos veremos en una próxima oportunidad de Casa de Paz en Casa. Chao, chao. Bendiciones para todos.